Los saludos en este video son para Venus Gómez, Ángel Martínez, Maya Espina, Emil se lo verá y espero estés calmado, no hay que comentar una y otra vez lo mismo. It's me bichi, mira que sí te saludo. No sé cómo pronunciar tu nombre, así que solo te envío un saludo, letras chinas japonesas, la verdad no sé. Mitsuki-kun. Y por último un saludo para Kami Teorías. Quiero recalcar que para estos saludos revise comentarios de la semana pasada, aquí ya irá, así que comience el fic. 164 capítulo 8. Un aviso antes de comenzar. Ver este capítulo tiene un poco de no linealidad. Espero que esto no cause ninguna confusión. Ahora pues, comencemos el camino hacia el festival deportivo. Como de costumbre, me gusta agradecer a los revisores del último capítulo: Kniv 7572, Arkasekara, Guest 500, Zombiekins 5948, Random Dube, Azami, Lilaki Megi. Se anotan sus comentarios y gracias por revisar la historia. También me gusta agradecer a los lectores y a aquellos que se tomaron el tiempo para marcar como favoritos y o seguir la historia. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, Boku no HR Academia, no es de mi propiedad. Eso es muy cierto. Es propiedad de Horikoshi Kei. Por favor, apoya el lanzamiento oficial. Izuka miró los vendajes que cubrían su brazo. Recovery Girl lo había echado un vistazo poco después de que la maestra terminara de limpiar a los miembros restantes de la Liga de Villanos. La enfermera de la escuela que había mirado su historial médico sabía que su brazo y su ala ya mostraban signos de curación. Por lo general, usaría su Kirp para acelerar el proceso, pero dada la cantidad de estudiantes heridos, Izuka lo rechazó. A pesar de la sensación de victoria, todos sabían que los líderes del ataque se habían escapado. Wa tuvo que cerrar por un día mientras actualizaban y averiguaban qué salió mal con su seguridad. Oye, Izuka, ¿vas a estar bien? Izuka se volvió hacia Ochako, quien todavía miraba su mano y su ala vendadas. Izuka asintió con la cabeza mientras ella levantaba el brazo. Ya había recuperado algo de control sobre él. Dolía moverlo, pero no mucho en comparación con lo que había sido. Le dedicó una sonrisa a Ochako. Estoy bien, Ochako, solo necesito descansar una noche y estaré bien. El tren de Ochako llegó a una parada en la estación. La morena caminó hacia ella antes de volverse hacia la chica de cabello verde. Todavía tienes ganas de salir este sábado, ¿verdad? Si todavía estás dispuesto a hacerlo. Después de todo lo que había pasado hoy, a Izuka le vendría bien algo así. Ochako asintió con la cabeza mientras caminaba hacia su tren. Izuka miró los horarios de los trenes mientras soltaba un suspiro. Su tren se retrasó unos minutos. Uno de los efectos secundarios de la sociedad moderna fue que los trabajos se habían vuelto más indulgentes con las políticas tardías. Después de todo, las cosas como los retrasos tienden a suceder mucho en el mundo de Quirks. Un golpecito en su hombro la sacó de sus pensamientos mientras se volvía hacia Mina. Oye, no pude darte las gracias por salvarme allí. Algunos de los matones capturados tenían comentarios sobre las peculiaridades de los dos líderes. Además del villano con el retorcido Kirk, Kurohiri como lo llamaban, el otro podía desintegrar las cosas con un toque. Mina había escuchado la última parte y la comprensión de que Izuka había arriesgado su vida por ella se había hundido. Izuka levantó las manos frente a ella mientras un rubor se formaba en su rostro. No hay necesidad de nada de eso, solo hice lo que cualquier héroe hubiera hecho. Mina quería reírse de esto. Izuka estaba realmente comprometido a convertirse en un héroe. Al ver lo que había hecho hoy, estaba claro que tenía todo lo necesario para ser una. Bueno, si ese es el caso, tal vez te mereces la recompensa de un héroe. Antes de que Izuka pudiera preguntar a qué se refería, Mina la sorprendió besándola. Izuka se sorprendió por esto. Sus ojos se abrieron por un breve momento. Antes de que pudiera siquiera pensar en sacarla, aunque algo dentro de ella pareció hacer clic. Mina esperaba que el beso fuera breve y sorprendente. Izuka agarrándola y devolviéndole el beso mientras la obligaba a entrar en su boca no era eso. Su rostro se iluminó con una sorpresa sonrojarse cuando sintió las manos de su Izuka, descansan en sus caderas, sus alas envuelven alrededor de su cuerpo y la punta de su cola acariciar las más privadas partes. La cara mía estaba cubierta de un sonrojo en todo él. Sabía que debía hacer algo, pero tampoco podía animarse. Izuka se apartó de la boca de Mina y trazó sus labios hasta el cuello de Mina. Sus colmillos salieron disparados mientras mordía el cuello de la chica rosa. Los ojos de Mina se abrieron en estado de shock cuando sintió que algo bombeaba a sus enredaderas por la mordedura. Izuka finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando.
Ella se echó hacia atrás inmediatamente mientras sus colmillos se retraían hacia sus encías. Mina, lo siento mucho. Izuka estaba comenzando a entrar en pánico. El beso abandonó su mente mientras se preocupaba más por su nueva amistad con Mina. No sé qué me pasó. Mina puso su mano en su cuello. No hubo dolor. Como antes, no había sangre debido a que su saliva cerraba la herida. La chica rosa solo frotó el lugar donde ocurrió la mordedura cuando el rubor que se formó en su rostro pareció oscurecerse. No, está bien, me lo merecía por el beso, ya sabes. Izuka entonces recordó que Mina la había besado. Una chica la besó y le gustó. Realmente me gustó que sus acciones fueran algo por lo que pasaba. El sonido del tren de Izuka deteniéndose les llamó la atención. ¿Te veré más tarde entonces? Sí. Mina vio como Izuka se iba mientras todavía se frotaba la parte del cuello donde Izuka la había mordido. Inko solo miró a su pequeña niña con preocupación en su rostro cuando la vio llegar a casa con vendajes en el brazo y el ala. Izuka trató de hacer que se calmara mientras ella se preocupaba por sus dos extremidades ahora semicuradas. Cuando le dijo por qué sucedió esto, Inko parecía lista para desmayarse de miedo. Después de tener ese episodio, Izuka simplemente se dejó caer en su cama buscando finalmente descansar un poco. Hoy fue su primer vistazo al mundo de los prohéroes. Izuka había recuperado el conocimiento cuando la policía recogió a los matones del Ausg. Trajeron al menos 2 bolsas para cadáveres. Izuka miró hacia arriba ya que no podía preguntarse si una de ellas era de ella o cuando Shota eliminó a los matones en la plaza. No se sabía que los héroes mataran. Sin embargo, eso no significa que no estén autorizados para hacerlo. Si las cosas eran demasiado intensas, si el villano o el criminal era demasiado peligroso, si las vidas estaban en grave peligro, a un héroe se le permitía utilizar la fuerza letal. Para algunos, fue solo un hecho trágico del trabajo. Izuka cerró los ojos por un momento antes de que se apagara el sonido de su teléfono. Al sacarlo miró el texto. Fue de su entrenador Toshinori. Quería encontrarse con ella en la playa. Probablemente se le dijo al respecto de todo poder levantándose. Izuka se quitó el uniforme mientras salía de su habitación. Inko se dio la vuelta y vio a su hija vestida con el equipo deportivo que usaba cuando estaba entrenando. Izuka. Su hija se volvió y la miró. Simplemente no exageres, oh. Izuka la miró con un movimiento de cabeza. Izuka sabía que eso no era lo que su madre quería decir. Ella siempre la apoyó. No me preocuparé. Izuka abrió la puerta y se fue. Inko suspiró mientras miraba una foto de su pequeña colgada en la pared. Fue justo después de que se recuperara del hospital. Verlo y compararlo con su pequeña niña todavía le sorprendía. Escuchar el ataque y ver los efectos en ella hizo que Inko se preocupara por su futuro en la UA. Está bien, Inko, Izuka estará a salvo en la escuela UA. Espero que tome medidas para evitar que eso vuelva a suceder. Toshinori miró hacia la playa mientras tomaba otro trago de analgésicos líquidos. Miró su teléfono y el mensaje de texto que le había enviado. El hombre macabro dejó escapar un suspiro. Sabía lo que tenía que hacer. Unos minutos más tarde, Izuka llegó corriendo. Toshinori se volvió hacia ella mientras miraba sus extremidades dañadas. Era extraño, pero al mirarlos no se podía decir que alguna vez estuvieron rotos. Roto por su descuido. Eso parecía ser algo con él todo el día. Izuka se detuvo frente al hombre de aspecto macabro que básicamente había corrido hasta aquí. Sin embargo, a pesar de la gran distancia, ni siquiera estaba sin aliento. Supongo que Olmig te contó sobre el incidente de Usg. ¿Puedes decir eso? Toshinori se frotó la nuca por un momento mientras miraba hacia la playa. Interiormente se preguntaba si era una buena idea. Se miró las manos y se dio cuenta de que ya había tomado una decisión. Izuka, ¿recuerdas lo que te dije sobre quién soy? Izuka estaba algo confundido por esto. La secretaria de Toshinori Yagi Olmig. Toshinori cerró los ojos. Dejar que alguien se enterara de su secreto siempre era un riesgo. Aunque no había nadie cerca, seguía siendo un gran riesgo para la seguridad. Con un suspiro escapándose de su boca supo que tenía que hacerlo. La primera parte de eso es verdad, pero la segunda parte, los ojos de Izuka se abrieron cuando el cuerpo de Toshinori pronto se infló ante sus ojos. El hombre de aspecto macabro era ahora la forma de vínculo muscular de su ídolo. El símbolo de la paz, todo lo posible. Es un poco mentira. La boca de Izuka colgada se abrió cuando las palabras la habían dejado. Al menos hasta que Olmig se desvió con sangre brotando de su boca. Toshinori tosió por la sangre mientras su cuerpo dolía de dolor. Izuka solo miró cómo las cosas empezaron a hacer clic.
La playa se limpió un poco cuando lo conoció, cuando Nomu golpeó a Olmigt en el pecho donde estaba la herida. ¿Tetu Olmigt? Toshinori asintió con la cabeza confirmando que lo que acababa de ver había sucedido. Sabía que tenía que explicarse. Mira, ¿recuerdas la cicatriz que te mostré? Izuka se apresuró a asentir. Bueno, lo que realmente pasó fue que hace 5 años tuve una pelea con un villano que el público no conocía. Aunque si era honesto, era más un combate a muerte. Ninguno de los dos iba a dejar que el otro se marchara y Olmigt no estaba allí para encerrarlo. Este villano me infligió la herida que ves y con ella limitó severamente el tiempo que tuve como Olmigt. La mente de Izuka corrió ante esto. Había escuchado de Katsuki sobre cómo Olmigt había eliminado a Nomu. Esa bestia descomunal que fue hecha para matarlo. Pensar que alguien una vez estuvo ahí fuera capaz de infligir eso a Olmigt. ¿Quién fue? Toshinori miró a Izuka mientras pensaba en él. Su voz no tenía nada más que puro odio mientras hablaba. Ya no importa. El sentimiento en su voz era algo que Izuka nunca había esperado de él. Incluso cuando lo salvó hoy, su tono no era así. Quienquiera que tuviera lesiones, Olmigt era alguien a quien realmente despreciaba. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes para ser Olmigt? Al principio, tenía 5 horas. La expresión de Toshinori se volvió bastante en blanco mientras continuaba. Luego fui demasiado lejos y lo bajé a 3 horas. Levantó las manos ya que aún podía aliviar el dolor de sus músculos. Lo empujé demasiado y ahora puede que solo me quede 1 hora. Los ojos de Izuka se abrieron cuando sus ojos se hundieron. Toshinori tenía solo 1 hora como Olmigt. La chica de cabello verde sabía que Olmigt no podía ayudar a ser una maestra efectiva y proero con solo 1 hora. Pero ese no es tiempo suficiente si solo puede ser Olmigt por 1 hora, ella no quería decirlo. Toshinori cerró los ojos como ya lo sabía. Tuvo que empezar a pensar seriamente en su jubilación. Podía recordar las palabras de su antiguo compañero. Quedarás lisiado y tu tiempo como héroe comenzará a llegar a su fin. Su predicción fue correcta. Entonces puede que tenga que pensar en retirarme. Una brisa sopló en el aire entre los dos. Izuka miró hacia abajo mientras las palabras de su ídolo la golpeaban con fuerza. Era envidiable que Olmigt también lo hubiera hecho. No podía vivir para siempre por mucho que pensara que podía hacerlo. Toshinori le puso una mano en el hombro. Izuka Midoriya escucha cuando me retire, aquellos a quienes mi presencia ha forzado a las sombras comenzarán a salir. Ese fue un pensamiento desagradable. La tasa de criminalidad con Olmigt alrededor había caído considerablemente. Fue visto como uno de los héroes más grandes del mundo. Él y sus homólogos en el extranjero casi habían convertido el mundo en un lugar más seguro. Imaginar el mundo sin Olmigt, estaba imaginando una crisis cuando uno de estos héroes fue eliminado. Por eso, joven Izuka, deseo entrenarte para convertirte en mi sucesor. ¿Escuchó eso bien? ¿Olmigt quería que ella tomara su lugar? Ella lo miró preguntándose si realmente había escuchado eso. ¿Que yo? Ella no era tan especial. Seguro que su Kirk era un híbrido raro, pero no era tan poderosa como Katsuki o incluso Shoto. No soy lo suficientemente fuerte para ocupar tu lugar. ¿Sabes cómo pude cambiar la pelea contra Nomu? Toshinori inclinó la cabeza preguntándose si ella lo recordaba. Tu ataque logró quemar de forma individual a Nomu. Trozos de su carne quemada se encontraron casi convertidos en cenizas. Toshinori se cruzó de brazos. Si tuviera que adivinar que probablemente ella era una de las más fuertes de su clase. Sin embargo, hubo un problema de ese ataque que la dejó inconsciente. Además, si la fuerza fuera todo lo que se necesitaba, entonces conozco a algunos héroes en el extranjero que se sentirían insultados por esto. Se inclinó y señaló su corazón. Justo en tu corazón, el joven Izuka es la base del próximo símbolo de la paz. Izuka no supo qué decir. Olmigt le estaba diciendo que ella era digna de convertirse en su sucesora en su papel. Para la joven, se sintió como un sueño literal hecho realidad. Ella todavía no sentía que se lo mereciera. Olmigt pensaba que sí y sabía que tenía que asegurarse de que su fe no estuviera fuera de lugar. Prometo. Tenía lágrimas saliendo de sus ojos. Para estar a la altura de la fe que pusiste en mí. Tú ya lo tienes. Toshinori le puso una mano en el hombro. La tentación de darle One for All era fuerte, pero sabía que eso la presionaría mucho. En este momento necesitaba tener un mejor control de su Kirk, pero tal vez incluso un poco más de confianza en sí misma. Tomura y Kurohiri escuchan la voz en la televisión y terminan de hablar. Tomura se sentó en la barra con vendas cubriendo sus muñecas y tobillos. Su expresión tan mezclada como las palabras de su maestra.
Entonces ella es una sucubo. Tomura no pudo evitar imaginarse a esos enemigos u ocasionalmente a un miembro del grupo de algunos de sus juegos. ¿No son solo un mito? Kurohiri tenía que estar de acuerdo con Tomura. Simplemente sonaba demasiado extravagante incluso en este mundo de quirks. Que una criatura del folclore antiguo sea algo real sonaba simplemente imposible. Te aseguro que no lo es. La voz estaba tranquila mientras pronunciaba esas palabras. Después de todo, tuve un encuentro con un corredor cuando Olmig recién comenzaba en la UAS. Fue un gran encuentro, por decirlo menos. Al principio pensé que tenía un don extraño y sorprendente, pero, por supuesto, se demostró que estaba equivocado cuando no pasó nada. Por supuesto, dejó fuera la pelea que ella se rió de él. Cuando se sorprendió de que ella no tuviera un don, ella comenzó a enumerar seres que no los tenían. Después de hablar y seguir hablando, evitó una batalla. Si bien estaría algo aliada con el predecesor de Almig, nunca se interesó realmente en oponerse a él. En todo caso, parecía dispuesta a cortar los lazos con ellos si eso la beneficiaba. Qué lástima que no pudiera conseguir que ella lo ayudara. Lo más probable es que se aburriera de la lucha entre ellos. Si de hecho puedo confirmar que ella es una sucubo, entonces podríamos tener un aliado potencial. Tomura miró la pantalla. La confusión estaba en su rostro y en el de Kurohiri. Señor, ella estaba con los héroes de UA, ¿cómo puede ser una aliada? Kurohiri Sukubi biológicamente no piensa como nosotros, como tal, su moralidad es muy diferente a la nuestra. La voz les informó. De hecho, eso era dolorosamente obvio cuando mantenía una conversación ocasional con el sucubo que había conocido a pesar de ser aliado de sus enemigos. Si sienten que podemos atender y proteger sus intereses, entonces ella se pondrá en nuestro lado mientras podamos proporcionarles. Tomura puso los ojos en blanco ante esto. Parecía un soborno en esos grandes juegos de estrategia. Genial, entonces, ¿qué le impide dejarnos? ¿Por qué la lealtad, Tomura? Sabía lo contradictorio que sonaba eso. Después de todo, primero hizo que pareciera que iban a comprar su cooperación. Los sucubos son sorprendentemente leales a aquellos que constantemente satisfacen sus deseos, sin importar que la persona haya captado su imaginación. Tomura encontró eso difícil de creer. Ponerse del lado de alguien porque te dio cosas sonaba egocéntrico. Demasiado para el gusto de Tomura. Shirua tendrá su festival deportivo pronto, entonces podría ver si ella es una sucubo. El festival de deportes no era algo que el hombre solía atrapar. Todavía recordaba cuando los Juegos Olímpicos eran una cosa. Sorprendentemente, la FIFA todavía existía. La razón por la que todavía lo eludía. Muy bien, Kurohiri Tomura. Espero que ambos también vayan conmigo al festival. Con eso, la televisión se apagó cuando cesó la transmisión. Tomura lo miró durante unos segundos antes de que Kurohiri le pusiera un plato de comida y los guantes semifigurados. El único inconveniente de su quirk era que no podía tocar nada con todos sus dedos. Afortunadamente para él, podía tocar cosas con todos sus dedos si al menos uno de ellos estaba cubierto. Dime, Kurohiri, ¿crees que realmente podríamos hacer que trabaje con nosotros? Quizás si lo que dice el maestro es verdad. Kurohiri se mostró escéptico sobre su capacidad para reclutar al sucubus como Tomura. Sin embargo, si su maestro pensaba que podían hacerlo, entonces esta no era una oportunidad que debían dejar pasar. Katsuki caminó por el camino mientras su mente se preguntaba. Aparte de él estaba enojado. Izuka había sido herido por esa cosa y el líder que los atacó simplemente escapó. Mientras dejaba que su mente se preguntara, dejó de darse cuenta de que había caminado hasta la casa de Izuka. No le hará daño a ver cómo estaba caminando hacia el apartamento. Llamó a la puerta. Esperó unos segundos antes de que Inko abriera la puerta. Oh, Katsuki, es un gusto verte aquí. Oye, tía Inko, ¿está Izuka aquí? Katsuki pensó que se quedaría en casa y se recuperaría de sus heridas. Inko se sorprende la cabeza. Señaló en dirección a la playa. Izuka salió a ese depósito de chatarra de la playa para entrenar de nuevo. Ahora Katsuki arqueó una ceja ante esto. No pensó que Izuka simplemente saldría a entrenar con un brazo y un ala semi-rotos. Después de eso, se dirigió a la playa a la que Izuka siempre iba a entrenar. Pensó en eso más temprano hoy en clase. Izuka había compartido con las chicas que ahora podía encender algo más que sus brazos. La había visto hacerlo para crear esa explosión de fuego que ayudó a Olmig a derrotar a Nomu. Cuando llegó a la playa, vio como Izuka estaba hablando con alguien. El hombre frente a ella parecía un esqueleto ambulante. Los ojos de Katsuki se agrandaron cuando vio crecer el cuerpo del hombre hasta que vio a Olmig.
¿Qué diablos? Katsuki tuvo que acercarse. Mientras lo hacía, comenzó a escuchar la conversación que estaba teniendo lugar. No tenía idea de qué hacer con eso. Aparentemente, Olmig tenía un límite a su poder después de una lesión, al menos eso es lo que podía obtener. Lo siguiente, sin embargo, lo sorprendió más allá de las palabras. Olmig quería que Izuka ocupara su lugar y se convirtiera en el próximo símbolo de paz. Katsuki sintió mucho conflicto por esto. Por un lado, siempre había dicho que se convertiría en el héroe número 1. Iba a superar a Olmig como solía impulsar. Escuchar que Olmig sintió que Izuka estaba en condiciones de ser su sucesor no le sentó bien. Sin embargo, otra parte de él sintió orgullo por esto. La verdad era que se había imaginado que Izuka era mucho más fuerte de lo que parecía. Una parte competitiva de él siempre había querido ver dónde se apilaban los dos en todo su potencial. En breve, vio a Izuka como una especie de rival. Continuando escuchando, estaba claro que Olmig la estaba eligiendo debido al tipo de persona que pensaba en ella. En realidad, eso tenía mucho sentido. Izuka era más o menos el tipo de persona que ayuda a cualquiera. Había recordado cuando ella lo ayudó cuando cayó sobre un rival que le había torcido el tobillo. Deku. Katsuki se volvió y se alejó. Un día los dos tendremos una batalla 1 contra 1. Hizo una pausa mientras miraba hacia arriba. Lo ganaré y demostraré que soy el más fuerte de nosotros. A pesar de las palabras de su declaración, no hubo malicia, solo respeto. Mina dejó escapar un suspiro de cansancio mientras caía en su cama. Sus padres estaban fuera de la casa en este momento. Aunque tan pronto como se supo la noticia del ataque a la USG, eso seguramente cambiaría pronto. Sin embargo, la mente de Mina estaba en algo o más bien en alguien más. Izuka. La chica rosa cerró los ojos. ¿Realmente se estaba enamorando de la chica mutante de pelo verde? En realidad, fue un poco sorprendente que le gustaran las chicas. Quien sabía que aparentemente era lesbiana. Su rostro comenzó a ponerse rojo cuando sus extremidades comenzaron a temblar. ¿Qué está pasando? Su cuerpo se estaba calentando mientras la sensación de estimulación provenía de ciertas partes de su cuerpo. Los brazos y piernas de Mina se aflojaron en ese momento antes de que una fuerte sensación de dolor se mezclara con el placer. El dolor venía de su cuello y se extendía por todo su cuerpo. Su espalda se arqueó de dolor antes de que sus ojos se pusieran en blanco en la parte posterior de su cabeza. Pronto siguió la inconsciencia mientras Mina yacía en su cama sin moverse durante una hora completa. Cuando la conciencia finalmente volvió a ella, el cuerpo de Mina se sintió bastante adolorido. Se incorporó y notó que nada parecía extraño en ella. Al darse cuenta de que estaba cubierta de dulce, Mina se levantó y se dirigió al baño. Después de una ducha rápida, salió sintiéndose renovada. Cuando se miró en el espejo, aunque notó algo, en cada uno de sus hombros, tenía extrañas marcas parecidas a tatuajes. Cruzaron los lados de sus senos y le dieron la vuelta a la espalda. Dando la vuelta vio que continuaron hasta la cintura antes de voltear alrededor y el cumplimiento de sus casi privados partes. ¿Qué demonios? Mina continuó mirando las marcas mientras trataba de entender cómo habían llegado allí. Esto no parecía algo causado por su Kyok. Si ese fuera el caso, ya lo habría sabido. «Oye, ¿qué está pasando?», se detuvo al notar algo. Al abrir la boca vio que sus caninos eran un poco más pronunciados. Parecían más colmillos que cualquier otra cosa. ¿Por qué tengo colmillos? Sus pensamientos sobre eso le hicieron recordar los colmillos de Izuka. Al pensar en ella, Mina sintió un gran impulso para salir y encontrarla. Algo dentro de ella quería ir a buscar a la chica de cabello verde. Mina negó con la cabeza mientras trataba de recuperar sus pensamientos. Algo está mal, tal vez Izuka sabía qué está pasando. De nuevo al pensar en Izuka, sintió que sus manos se movían. No, basta, Mina, se supone que no debes pensar así en tu amiga. Nezu revisó el informe que proporcionó Power Loader. Después de revisar los datos del sistema de seguridad, creyó haber encontrado la razón y estaba tomando medidas para actualizar el sistema en su contra. Aún así, les aconseja que actualicen más el sistema de seguridad para asegurarse de que esto nunca vuelva a suceder. El otro informe que le dieron fue inquietante de leer. Nomu se había ido con la policía sin luchar. El interrogatorio no produjo nada sustancial ya que Nomu no habló. Después de varios intentos, finalmente hicieron que los médicos vinieran a ver qué pasaba. Recover y Giel se había unido a ellos y, después de realizar un escáner cerebral, descubrió algo perturbador. El cerebro de Nomu estaba mayormente inactivo.
De hecho, estaba cerca de sufrir una muerte cerebral legal. Revisaron docenas de informes médicos para encontrar un caso como este. Después de volver a través de las bóvedas valiosas de informes médicos, lo hicieron. Hace 200 años, cuando los quirks comenzaban a aparecer, cuando la sociedad comenzaba a decaer y estancarse en una edad oscura moderna, hubo informes de personas que efectivamente habían perdido todas las funciones superiores de sus cerebros. Nezu, por supuesto, sabía por qué. Olmec le habló del mismo hombre que tenía el poder para hacerlo. Él no puede estar vivo. Olmec lo había localizado. Hace 5 años que había matado a un ser que había aterrorizado a la nación cumplió casi 200 años. La idea de que Olmec después de tal batalla, una que casi hace que toda una sección de Tokio se derrumbe en escombros de su pelea subterránea y que se aseguró de usar solo golpes mortales, no logró matarlo hizo que el director de la UA casi saltara de su asiento con miedo. Esperaba, no, le rezaba a cualquier dios que existiera, que este no fuera el caso. Porque si así fuera, ¿cómo garantizan la seguridad de los estudiantes contra tal ser? Incluso con Olmec las cosas se verían sombrías. El símbolo de la paz se fue desvaneciendo lentamente. Hablaré con los profesores sobre lo que creen que deberíamos hacer para reforzar la seguridad. Se volvió y miró por la ventana. Es posible que tenga que acelerar algunas cosas si los estudiantes pueden esperar sobrevivir al peligro que se avecina. Con un suspiro, salió de su oficina con la mente abrumada por el estrés de su posición. Estuve realmente tentado a escribir esto para darle a Izuka One for All. Sin embargo, no hice una declaración hasta después del arco del festival deportivo y me comprometo con ella. Oh, y estoy pensando en alterar el atuendo de Izuka en algún momento. Simplemente no ahora es todo. Ahora, viendo que no tengo preguntas que responder, también podría darles algo de información sobre el mundo. Orígenes de los súcubos. Lo extraño de los súcubos es que, si bien parecen genéticamente cercanos a los humanos y tienen una estructura genética similar, no tienen parientes vivos conocidos con vida en el planeta viva o muerta. La extrañeza de esto se ve amplificada por sustancias químicas y estructuras que se encuentran en su torrente sanguíneo y que parecen no tener ningún beneficio aparente para ellos. Finalmente, si el efecto que tienen en los humanos a través de una estructura genética casi virtual. Las cosas apuntan a que no son de la Tierra, novias, mujeres humanas que han sido alteradas por un sucubí. Dentro de su glande de veneno, los sucubí también producen una pequeña estructura similar a un virial. Este virus altera ligeramente a una mujer humana. Sin embargo, los cazadores consideran que su efecto está contaminado permanentemente. El nombre de novias proviene del hecho de que las marcas físicas denuncian que la sucubo ha reclamado a la niña como concubina. Así que sí,